Bien. Esto no lo dije antes, así que voy a arrancar de vuelta. Perdón, esto ya lo dije antes, pero voy a arrancar de vuelta. Las consultas a resolver son estas, ya vieron en el PDF que está tanto en el campus virtual o en el repositorio cuáles son las consultas. Entonces vamos a arrancar resolviendo la primera. La primera vamos a resolver con un select count. Voy a poner asterisco en este caso. Recuerden, asterisco lo que hace es contar las filas, ¿sí? From y la tabla que quiero. Si lo ejecuto así, me va a devolver la cantidad que hay en la tabla de usuarios, pero esa columna va a venir sin nombre. Pueden ver acá que no tiene nombre. Si le quiere poner un nombre, ya saben, con as acá y el nombre que le quieren poner. Cantidad, por ejemplo. ¿Sí? Volvemos a ejecutar y la cantidad de usuarios que haya va a venir calculado y con nombre. ¿Sí? Esto lo pueden guardar tranquilamente después en una variable entera en su sistema y pueden tener esa cantidad. Bien. La 2, la consulta 2, fíjense, listar la cantidad de usuarios cuyo tipo de usuario sea librarian. Entonces yo tendría que venir, por ejemplo, podría ser un select asterisco from tipos usuarios para ver si existe ese tipo de usuario. De hecho no existe. Vamos a ponerle reader. No sé en qué estaba pensando. Vamos a ponerle reader. Entonces, vamos a contar todos los cuyo tipo de usuario sea el de reader, ¿sí? Vamos a hacer un select count, de vuelta asterisco, as cantidad, from usuarios, as u, pero yo con la tabla de usuarios únicamente no puedo acceder a el nombre, ¿sí?, del tipo de usuario. Así que le voy a hacer un inner join a tipos usuarios, y le voy a exigir que el ID del tipo sea igual a el ID tipo en usuarios. ¿Bien? Y acá le voy a poner un where y a filtrar por nombre de tipo igual a reader. ¿Bien? Entonces, esto lo que me tiene que traer es cuántos usuarios tengo registrados cuyo nombre de tipo de usuario sea igual a reader. ¿Sí? Trae 10. Para comprobar esto, como tenemos dentro de todo pocos datos, lo que puedo hacer es lo siguiente. Primero me fijo cuál es el ID que le corresponde a ese nombre reader en la tabla de tipos usuarios. ¿Sí? El ID es el 3. ¿Bien? Entonces yo puedo listar todos los usuarios con ID tipo tipo 3. Esto me tiene que traer un resultado de 10 registros. ¿Sí? La diferencia de la consulta que estaba arriba, que lo que hacía era resumir información, acá me va a traer cuáles son esos 10 registros, ¿sí? La información precisa de los usuarios, y la otra lo que hace es traerme cuántos son. Me trae el número 10 y nada más. ¿Sí? Los objetivos de las consultas son distintas, obviamente, pero con esto puedo comprobar cuáles son y también puedo comprobar cuántos son, ¿sí? Visualmente. Una vez que verifique que está bien, puedo borrar lo que no me sirve y me quedo con la consulta, ¿sí? Después, con el tiempo, no hace falta hacer ninguna verificación porque simplemente con la consulta se van a dar cuenta si está bien o no. Bien, creo que había que resolver también la 3 y la 4, ¿bien? Puede ser. Si nos fijamos en el PDF... Ah, no, solo la 4. Ah, no, la 4 y la 5, bien. Listar la cantidad de libros con editorial. Bueno, ¿cómo les parece que puedo resolver esa consulta? ¿Cómo traigo la cantidad de libros con editorial? No haría falta porque no me pide mostrar
los datos de editorial, ¿sí? Yo tengo que saber los que tienen editorial. Bien. Como pone Marcos ahí, podría ser, yo puedo hacer, o sea, vamos a hacer opción A, sería el select count asterisco as libros con editorial. Vamos a poner simplemente con editorial. From libros where id editorial is not null. ¿Sí? Cuento todas las filas de la tabla libros con la condición de que el código editorial no sea un valor null. ¿Sí? Entonces, esto me tiene que devolver la cantidad que sea. Ya vamos a ver. 61 libros. Bien, 61 libros, creo que son 70 en total. 61 libros tienen editorial. Y otra manera, la opción B, es directamente hacer un count de la columna y de editorial de libros. ¿Sí? Vamos a ponerle también un alias con editorial. Y recuerden que el count lo que hacía era contar todo lo que no sea null, así que esto también nos tiene que dar 61. ¿Sí? Bien, ¿ven? Entonces, ahí tenemos ejemplificado cómo funciona la función count, ¿sí? Si le pongo asterisco, cuenta filas. Así que con que haya una fila, tengo un registro más contado, ¿bien? Si le pongo un nombre de columna, cuenta los valores que hay en las filas, en esa columna, y que no sean null. Como ID editorial, algunos tienen valores y otros tienen null, entonces solo cuenta los que tienen un valor distinto de null. Bueno, y ahora vamos a ver el B. Perdón, el 5. El 5 era listar la cantidad de libros sin editorial. Y como me estaba anticipando Fernando, puedo hacer lo que está en A, pero acá poner is null. ¿Sí? Entonces, esto, acá vamos a cambiarle el alias, sin editorial. Sin editorial. Esto me tiene que dar, o sea, primero vamos a probar cuánto es el total. Que creo que lo hicimos, pero el total es de libros, 70 libros, ¿sí? Entonces, si el que me contaba cuántos tienen editorial son 61, o sea, los que no tienen editorial tienen que ser 9, ¿sí? No sé por qué está tardando tanto hoy. 9, ¿sí? 9 son los que no tienen editorial. Y sí, como decía ahí Fernando, acá como son dos, pues uno o el otro, ¿sí? O tienen o no tienen editorial, bueno, entonces la suma de los dos me tiene que dar el total de la tabla, ¿sí? Bien. Está resuelto entonces el 5 y podemos ver que si yo quiero preguntarme por la nulidad, lo que hago es contar cuántas filas hay y preguntar de la columna en particular que quiero saber si es null con el operador isNull, ¿sí? ¿Dudas? Seguimos trabajando, fíjense, con la totalidad de la tabla. Más allá de que le pongamos un where, me refiero a que esto no agrupa. Estamos trabajando sin agrupamiento. Todos los resultados son una fila y una columna, ¿sí? Veamos cuál es la siguiente a resolver. La siguiente a resolver es la 9, ¿no? Que me dice listar el promedio de páginas de los libros publicados en la década del 90. Bien. Vamos entonces a... Yo no puedo sacar la década con ningún cálculo. En principio creo que no se puede. Pero sí puedo preguntar un between, por ejemplo, ¿bien?
Entonces, lo que necesitaría es saber el promedio de páginas, as from páginas, por ejemplo, como alias, from libros, y a esto, que me haría el promedio de todas las páginas de todos los libros, le aplico un filtro con un where, donde año se encuentre entre 1990 y 1999. Recuerden que between ya tiene los dos intervalos, los dos lados del intervalo cerrado, así que con esto estaría. Y el resultado que nos da, que después pueden comprobarlo si quieren haciendo la cuenta, es 376. ¿Sí? Así que una forma de comprobarlo es hacer el select sum de páginas y el count de asterisco from libros, y vamos a hacer el sum dividido el count. Entonces a este le vamos a poner alias total páginas, alias cantidad. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es recrear algo que sabemos que va a andar, porque no se va a andar equivocando el SQL Server, pero vamos a mostrar qué es la cuenta que está haciendo. Y este sería el promedio de páginas. From libros, y acá le voy a poner where año between 1990 y 1999. Fíjense que todas las funciones de resumen que uso acá quedan bajo la condición esta, ¿no? Que el año esté entre 1990 y 1999. No puedo decir que el SAM primero use el where y las otras dos no. Para eso tengo que hacer más consultas, no lo puedo resolver todo en una. ¿Bien? Bueno, esto entonces me tiene que dar algo que, si de vuelta, si quieren hacer la cuenta, adelante. Esto tendría, igual no me da la cuenta, esto es con coma. Porque no puede ser que esto dividido 5 de 376. Claro, me da el resultado como entero. Vamos a ver lo siguiente. Voy a abrir la calculadora. Y 1883 dividido 5 me da como resultado 376,6. Bien. ¿Qué pasa? Esto está haciendo la misma lógica que hacía C cuando utilizaban el operador de división. ¿Sí? Y es que entero dividido entero me da como resultado entero. ¿Sí? Si yo quisiera que esto me quede con coma, tendría que transformar alguno de los términos en real. Así que lo que podríamos hacer es que, para hacerlo fácil a eso, sin tener que estar casteando, podríamos multiplicar la suma por 1.0, que lo que hace es simplemente multiplicar por 1 no afecta en nada al resultado, pero al ponerle 0.0 me transforma el tipo a real, ¿sí? A un número con decimal, y ahora sí esto me tendría que dar 376,6. ¿Ven? 376,6 y un montón de ceros ahí que a la derecha no cambian nada, ¿sí? Y acá lo mismo. Acá yo puedo o castear páginas a un tipo de dato que sea con coma, o multiplicar por 1.0, que es la forma más como sencilla, el atajo más rápido. Esto también me tiene que dar 376,6 como resultado, ¿sí? Bien, entonces, dos maneras de resolver lo mismo. Obviamente la primera es mucho más sencilla, con una AVG. Y ya pueden ver que el promedio de un valor que es entero me queda entero, así que tengo que transformarlo a decimal para que me quede con la expresión decimal, ¿sí? Bien, siguiente consulta, a ver de tiempo cómo venimos. Bien. Vamos a pasar a alguna en la que haya alguna diferencia en lo que refiere a no estar trabajando sobre toda la tabla, ¿sí? Por ahí un ejemplo con linear join. Sí, ya hicimos con joins. Acá tenemos una con join, por ejemplo. Ahí no lo vi.
No, yo digo una donde ya haya que usar el group by, ¿sí? Como para no estar haciendo tantas... Por ejemplo, listar la cantidad total de páginas de los libros de Stephen King. No hay gran dificultad en esto. ¿Qué les parece que, si alguien lo quiere describir sin tener que escribir la consulta, ¿no? Pero, ¿qué habría que hacer para resolver la 11? Tanto en el chat como hablando, si quieren. ¿Qué habría que hacer para resolver la consulta 11? Listar la cantidad total de páginas de los libros de Stephen King. Sumar las páginas, bien, de la tabla de libros. ¿Y qué más? Un join autores por libro para saber ese libro qué autores lo escribieron. Otro join más a autores para poder saber los datos del autor. Y un where en que el apellido sea King y el nombre sea Steve. ¿Sí? Con eso se resolvería esta consulta. Bien. Listar la cantidad máxima de páginas entre todos los libros tampoco tiene ninguna dificultad. Si entendieron los ejemplos de la diapositiva, ¿sí? Del PDF anterior, se puede resolver sin problemas. Igual la 12, como no va a llevar mucho tiempo codificarla, les muestro. ¿Sí? La 11 les queda para resolver ustedes. Si se les complica, igual les damos una mano, pero no hay dificultad en esa. Acá lo que vamos a usar es la función de max. Y lo que quiero obtener en este caso como máximo es de la columna páginas. Voy a poner un alias. Y a esto le falta libros. Y listo. ¿Sí? Imagínense en C o C++, esto es una función que recorra todo el archivo, vaya comparando y al final de todo se quede con el máximo, ¿sí? Bueno, esto se resuelve en SQL Server así. Max, ¿qué columna quiero calcular el máximo? ¿De qué tabla? Listo, ¿sí? 1153 sería el libro más largo de la tabla de libros, ¿sí? En páginas. Bien. Siguiente consulta, a ver, vamos a ir a algo más, ya más complejo. Bueno, la 16 parece una pavada, por lo que venimos trabajando, pero tiene una variante interesante. Vamos a ver la 16, es esta de acá. Y esta sí me voy a detener, por más de que sigamos trabajando sobre toda la tabla, no tengo que agrupar por ningún criterio. ¿Qué cosa ven que no decía ninguna de las consultas anteriores? Que se termina en 1991. No, no es eso. La complicación acá está en libros distintos. Está la palabra distintos y esto hace un ruido interesante. Sí, vamos a visualizar antes de ejecutar la consulta. Antes de resolverlo, vamos a ver qué diferencia me piden acá. Vamos a traer asterisco from libros por biblioteca, where el year de fin sea 1991. Bien, y vamos a ordenarlo por ID libro, ascendente. Bien, entonces ejecuto esto y en principio el resultado de lo que me devuelve esto tendría que ser lo que me devolvería el count, pero vamos a ver que no es así. Me trae 12 filas en total, pero 12 no va a ser el resultado de la consulta porque esto lo que tiene que hacer es lo siguiente. Me pide cantidad de libros distintos que se terminaron de leer en 1991. ¿Bien? Entonces, el 4, el 8, 13, 19, 19 de vuelta. ¿Sí? Entonces, si yo vengo contabilizando esto, 4, 8, 13, 19, hasta ahí voy 4 libros distintos. Cuando veo el 19 de vuelta, este no es distinto. ¿Sí? Ahí Fernando nos está gritando y dice que hay 2, 35. ¿Sí? Es verdad, también hay 2 19. ¿Sí? Entonces, si ya contó un ID libro, en este caso, no lo tiene que volver a contar. ¿Bien? Porque me pide que sean distintos los libros. Entonces, como decía Fernando, el 35 ya lo contó, el 19 ya lo contó, lo tiene que contar una sola vez. En total son 10 libros los que son distintos. ¿Sí? Hay 2 que están repetidos. Bueno, eso es lo que tenemos que resolver en este caso. Si ya conté un ID, no lo tiene que volver a contar. Obviamente no nos tenemos que complicar la vida nosotros pasando esto a
no sé, a un programa y que el programa se encargue de contar cuántos sin repetir hay, es simplemente decirle select count y de libro as cantidad distintos from libros por biblioteca where el year de fin igual a 1991. Y acá lo que le voy a pedir para que no me cuente dos veces el mismo libro, ¿sí? Para que me los cuente pero sin repetir, es ponerle distinct. ¿Sí? Como ya se lo veían venir, si yo adentro de count le pongo distinct, ¿sí? Lo que hace es, si esa columna, un valor en esa columna ya lo contó, no lo vuelve a contar. Entonces me trae como resultado 10. 10 libros distintos. ¿Sí? Si yo corro esto sin ponerle distinct, son cantidad de libros en 1991 con repeticiones y el de abajo sin repeticiones. Sin repetir libros. Bien, si ejecuto este de acá que no tiene distinct, me va a traer 12 porque son 12 filas. ¿Sí? Acá podemos decir que son 12 libros en total, ¿sí? Repitiendo los libros. Y acá podemos decir que son 10 libros sin repetir. Bien. Con la de arriba ni siquiera podría decir yo que fueron 12 personas las que leyeron eso. Podría haber repetidos los ID usuarios, ¿sí? Entonces también se podría sacar la cantidad de personas distintas que leyeron, que terminaron de leer libros en 1991. Se puede hacer un montón de cosas con esto, ¿sí? Pero, en principio, lo que quería que les quede de esta consulta es la diferencia entre poner count de una columna y count y distinct de la misma columna, ¿sí? Lo que hace es no contar dos veces el mismo valor de esa columna. El distinct funciona también en SUM, por ejemplo, y en ABG, aunque ahí es más raro, porque si lo pongo en SUM lo que hace es no sumar dos veces el mismo valor. Y bueno, si le encuentran en algún lado algún sentido a eso, sepan que si ponen SUM, distinct y un valor, una columna, si sumó, por ejemplo, el número 100 y se encuentra de vuelta el número 100, no lo va a volver a sumar. ¿Sí? Suma valores que sean todos distintos. Eso es lo que hace cuando ponemos distinct dentro de una función de resumen. Funciona en count, en sum y en ABG. Bien. ¿Hasta acá alguna consulta? Bueno. Vamos a ver la 17 entonces, que dice, por cada usuario, listar apellido y nombres del usuario y la cantidad de bibliotecas que crearon. Y después dice, listar solo de los usuarios que efectivamente crearon bibliotecas. ¿Bien? Entonces, ahora sí tengo que agrupar. ¿Sí? Yo quiero ver para cada persona que está en la base de datos y que creó bibliotecas, cuántas creó. ¿Sí? Entonces vamos a tener que agrupar por usuario. ¿Cómo resuelvo esto? Era esta de acá abajo. Entonces, yo voy a poner select, por ejemplo, u.apellidos, u.nombres, y quiero saber cuántos registros hay, ¿sí? Y voy a poner cantidad bibliotecas, ¿sí? Como alias. From usuarios, alias u. Bien. Ahora, yo para poder saber cuántas bibliotecas creó cada usuario, tengo que hacer un join con bibliotecas, ¿sí? Entonces acá lo que voy a hacer es inner join bibliotecas alias b on b.id usuario igual a u.id. Bien.
¿Y qué le falta a esto para que para cada biblioteca, para cada usuario me traiga cuántas bibliotecas trajo? Porque visualmente así parece que está terminado, pero a ver si me tira el mismo error que tiraría en el SQL Server o simplemente me dice error. No, me dice error y nada más. Bueno. No, ni siquiera el mensaje de error me muestra. Bueno, una lástima. Pero si ejecutan esto en el SQL Server, van a ver que les va a decir que pusieron columnas en la selección que no están en el group by. Y es que yo le estoy diciendo que me muestre apellido, nombre y cantidad, pero no le estoy diciendo por qué criterio tiene que agrupar. Y siempre voy a tener que agrupar como mínimo por los valores que están en las columnas de la selección que no son resumidos, ¿sí? En este caso el apellido y el nombre. Puedo agrupar por más criterio, pero como mínimo tiene que ser todo lo que está en el select que no forma parte de una función de resumen, ¿sí? Entonces yo quiero que cuente cuántas bibliotecas hay, por eso hice el join a bibliotecas, agrupando por apellido y nombre del usuario. ¿Bien? Si ejecuto esto, me va a traer, como hice un join, para cada persona, ¿sí?, de la tabla de usuarios que tiene biblioteca, cuántas bibliotecas hay, ¿sí? Entonces acá podemos ver, se puede corroborar también haciendo un select con un join a bibliotecas y contando manualmente, ¿sí? Si queremos corroborarlo, vamos a hacerlo. Yo puedo seleccionar esto así, sacarle el count, poner el nombre de la biblioteca, por ejemplo, como para tener una guía, y podríamos poner un order by porque si no es más difícil. Vamos a ordenar por apellidos de forma ascendente. Entonces, en el resultado anterior vamos a tomar alguno de referencia. Recuerden, no hace falta comprobar, ¿sí? Pero podemos ver que Castro, por ejemplo, tiene 3 bibliotecas y Cáceres tiene 2. Cáceres Leguizamón tiene 2. ¿Bien? Castro 3, Cáceres 2. Entonces, si ejecuto esto, acá puedo ver cuáles son. Y obviamente si cuento las filas, también puedo saber cuántas son. Entonces, Cáceres, ven que tiene 2, son estas 2 que están acá. Y Castro tiene 3, son estas 3 que están acá. ¿Sí? Bien, entonces, así se resolvería una consulta de resumen en la que tengo agrupamiento. Primero tengo que ver qué me piden y cuál es el criterio de resumen. En este caso me piden apellido y nombre y cuántas bibliotecas crearon. Entonces lo que hago es, traigo los datos que me piden en la selección, apellido y nombres, hago la función de resumen necesaria, como me pide cantidad, hago un count, y después para saber entre usuarios y bibliotecas cuántas hubo, necesito un join. ¿Sí? Para saber cuántas bibliotecas tiene cada usuario, necesito hacer un join a bibliotecas. ¿Sí? Y después, por último, necesito hacer un group by para que la información venga agrupada por apellido y nombre. ¿Cuándo podría agrupar por más casos? Por ejemplo, podría tener 2 personas que se llaman exactamente igual, su apellido, como sus nombres. ¿Sí? Pero son personas distintas. Entonces, ¿qué pasaría si tengo 2 personas con el mismo apellido y el mismo nombre en este caso? ¿Qué haría la consulta? Yo tengo 2 Pérez Juan, por ejemplo. ¿Sí? 2 Pérez Juan, un Pérez Juan con una biblioteca y otro Pérez Juan con 10 bibliotecas. ¿Qué estaría haciendo? Me haría un solo registro de Pérez Juan con 11, ¿sí? Agruparía todo junto. Entonces, como es algo que puede pasar, acá tendría que poner una columna más que me diferencie un Pérez Juan del otro, por así decirlo, ¿no? Entonces podría ser, como pusieron ahí el DNI, en este caso tengo el ID usuario, que ese sí no se puede repetir.
este resultado me va a dar lo mismo que el anterior, porque yo no tengo ninguno, ¿sí? El mail también, en este ejemplo, el mail podría ser, porque no se repite. Yo no tengo ninguno que repita tanto el nombre como el apellido, ¿sí? Tampoco tengo apellidos repetidos como para demostrarlo. No tengo nada como para demostrar este caso, ¿sí? No tengo ni dos personas que se llamen igual, ni una persona que repita el apellido o repita el nombre como para mostrarlo. Pero si lo hubiera, verían cómo se agrupa todo bajo el mismo criterio. Entonces, si yo quisiera que no pase eso, pero no mostrar el ID, puedo hacer de esta manera. Tengo Matías repetido en el nombre. A ver. Acá tengo un Matías. No, hay un solo Matías. No, tengo un solo Matías, entonces no se puede mostrar ese caso, ese ejemplo. Vamos a ver cuánto de tiempo vamos. Bien, tenemos tiempo para una consulta más, pero justo la que viene después, a ver. Recién resolvimos la 17, ¿no? Después vendría la 18, pero la 18 va a llevar una explicación un poco más extensa que 4 minutos que quedan. Así que hagamos una más, ¿sí? Una videoconferencia más, 40 minutos más o menos, y resolvemos las 18 y alguna más de las que vienen adelante, ¿sí? Alguna con Javin, por ejemplo. Y después, bueno, les queda a ustedes para resolver el resto de las consultas. Así que bueno, nos vemos entonces en 5 o 10 minutos y después ya sí terminamos. Nos vemos.